Muy buen día. Una vez más para agradecerles al doctor Javier Arbán por esta iniciativa y sin duda también al Enfoque Derecho por esta también gran iniciativa de poder difundir, si se quiere, reflexiones en torno a el funcionamiento de las instituciones, a los procedimientos que se tramitan en los poderes públicos y específicamente en el caso del Congreso, ¿no? Para conocer justamente su estructura, funcionamiento y procedimientos y cuál es la regulación normativa que existe. En ese sentido, enhorabuena por Enfoque Derecho y por el doctor Javier Albán y mi agradecimiento con ellos por este espacio. El día de hoy, justamente, trataremos en cierta medida, ya que está, digamos, dentro del marco de la coyuntura, lo relacionado a lo que se refiere a los procedimientos de nombramiento o ratificación de altos funcionarios en algo justamente del Congreso. Y para lo cual, digamos, comenzaremos un poco a dar algunos marcos generales, es decir, justamente cuál es la base de ello, qué es lo que persigue, ¿no? Encontrar cuál es el sentido de que el Congreso pueda tener algún tipo de participación en el procedimiento de designación de altos funcionarios. Pasaremos a ver efectivamente respecto de qué instituciones o de miembros, ¿no? O titulares de qué instituciones el Congreso participa en su designación. Luego pasaremos a ver qué es lo que dice el reglamento del Congreso en torno a ello. Y evidentemente pasaremos a evaluar las leyes orgánicas de estas entidades para ver si es que dicen algo más o si existe, si se quiere, alguna regulación más detallada en torno a ello, ¿no? Porque ciertamente recordemos que específicamente respecto de dos instituciones, digamos, el Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, la jurisdicción constitucional ha entrado a tallar en lo que se refiere a estos procedimientos justamente de designación y habrá que evaluar sobre la base de este marco normativo si correspondía o no que la jurisdicción constitucional ingrese y en todo caso respecto de qué etapa del procedimiento podría ingresar. Dicho esto, pasaremos justamente a en ese sentido, lo primero que uno tendría que preguntar es cuáles son las bases, digamos, para que participe el Congreso. Lo primero que tenemos que considerar es justamente este principio de distribución de funciones, ¿no? Lo que antes podríamos haber entendido como principio de separación de poderes. En ese orden de ideas, la idea no es que el Congreso o el Ejecutivo, si se quiere, o alguna institución acapare toda la posibilidad de designación de altos funcionarios. Esto también va a estar vinculado con el tema relacionado a la naturaleza de las funciones de las instituciones cuyos titulares o miembros sean designados por otro poder público, ¿no? Entonces, evidentemente también va a estar vinculado con el tema de las especialidades, caso que lo veremos más adelante. Bueno, la Junta Nacional de Justicia tiene una particularidad en torno a cuáles son sus competencias constitucionales y por qué, en virtud de sus competencias constitucionales, es razonable que pueda intervenir en la selección de miembros o integrantes de otro poder público, otro organismo autónomo. El otro elemento que también tenemos que considerar es justamente el principio entre la colaboración entre poderes. Sea que uno proponga y el otro designe, sea que uno designe y el otro ratifique, lo cierto es que debe existir estos vasos comunicantes para que precisamente no haya un desequilibrio, si se quiere, entre poderes públicos, incluso a nivel de la designación. Sin ir muy lejos, por ejemplo, se pretende, hay una iniciativa de reforma constitucional sobre particular, que el Contralor General de la República sea, digamos, designado a plenitud por el poder legislativo, ¿no? Siendo que ahora lo que ocurre es que, lo veremos más adelante, el Ejecutivo propone y el Congreso designa, ¿no? E incluso un órgano del Congreso, no el órgano máximo del Congreso siquiera. Entonces, la idea es justamente que no esté todo en una sola. Ahora, claro,
El argumento del caso, por ejemplo, de la Contraloría ha sido que si el Ejecutivo es el que fundamentalmente es el objeto de control por parte del Sistema Nacional de Control, cuya titularidad, digamos, recae en la Contraloría, ¿cómo ellos podrían proponer? Ya, totalmente de acuerdo, pero ello que hacen, pues, ello no justificaría que el Congreso tenga todo el procedimiento en sus manos, ¿no? Y es un poco también lo que en su momento advirtió el Tribunal Constitucional cuando efectivamente se evaluó un poco la normativa en el marco de la disolución del Congreso en torno al procedimiento de selección, ¿no? Donde se dio cuenta que el Congreso tiene todo el procedimiento de selección, ¿no? Coloca a los 7, lleva a cabo digamos, el proceso de los 7, ¿no? O sea, no es que incluso en ese momento tenía hasta la posibilidad de modalidad por invitación. Entonces, cuando en otros organismos, digo, en otros, digamos, en derecho comparado, es la posibilidad que distintos poderes públicos participen del procedimiento. Entonces, la idea es justamente distribuir y colaborar, no acaparar en una sola entidad, así sea el Congreso. Claro, el Congreso podrá ser la expresión del pluralismo político, podrá ser la expresión máxima de la democracia representativa, en tanto que tiene distintos grupos parlamentarios de distintas tendencias en una sola entidad, pero ello no lo hace como institución en sí misma, ni el primer poder del Estado, como erradamente se dice, ni tampoco le da patente de corso para poder acaparar más atribuciones, menos aún en un ordenamiento jurídico o en un modelo como el nuestro, que es presidencialista con rasgos parlamentarios, no es un régimen parlamentario. Entonces, ahora, en lo que se refiere a cuál es el objetivo que persigue, si se quiere, la participación en los procedimientos de nombramiento y designación por parte del Congreso, y creo que habría que hacer luz, creo yo, en torno a que se tiene esta competencia respecto a organismos culturales autónomos. Ahí hay mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha escuchado también algunas ideas, propuestas que plantean no, que el Congreso participe en lo relacionado o a no, designación o a ratificación de embajadores o eventualmente embajadores políticos, o que se ingrese a ratificar temas relacionados con el jefe Ladini. Entonces, un momentito, ¿no? Una cosa, si el Ejecutivo es el titular de la política sectorial, debe ser el Ejecutivo el que siga manteniendo la competencia para justamente designar a esos titulares. Y al Congreso lo que le corresponderá será fiscalizar, será ejercer el control político, pero no así intervenir en un procedimiento de designación respecto a un sector que no le corresponde. Entonces, creo que ahí también hay un tema que el Congreso debiera atender. O, por ejemplo, no, que se ratifique en el Congreso a jefe de COPI. Ya, en el peor de los casos, si lo que quieren es darle mayor autonomía a un organismo técnico especializado o a un organismo regulador, en todo caso eleva a rango constitucional, un poco también lo que querían hacer en su momento con la Procuraduría, que sin que se tenga rango de organismo autónomo, querían que el, que el Congreso intervenga en ese procedimiento y no está. ¿Y por qué es que interviene? Y ya casi no solamente hablo del Congreso, sino incluso del Ejecutivo. ¿Y por qué es que interviene, digamos, el Congreso o el Ejecutivo en este procedimiento de designación de altos funcionarios relacionados con organismos procesales autónomos? Fundamentalmente para darle legitimidad democrática a estas autoridades. Este tema se ha discutido en su momento respecto al tema del Tribunal Constitucional, el tema de la legitimidad democrática originaria y la legitimidad democrática derivada o indirecta. Pues el TC decía que, o ha sostenido en todo caso, que ellos sí tienen legitimidad democrática originaria en tanto y en cuanto la legitimidad democrática originaria proviene no de quienes lo designan, sino de la Constitución que crea y le otorga sus instituciones, y que en todo caso esa legitimidad democrática originaria se refrenda en cada una de sus resoluciones y fundamentalmente en la motivación de estas. Pero lo cierto es que, más allá de esta argumentación perfectamente válida y admisible, si se quiere, por parte de ese, lo que se procura es tener, de alguna medida, un grado, quienes estén sentados en esos asientos puedan tener, si se quiere, una
ratificación o un respaldo de quienes sí tienen el voto. Porque en este caso, evidentemente, es el Poder Ejecutivo, específicamente la fórmula presidencial, y los congresistas. Entonces, se busca justamente que estos organismos, por mayoría menos, y procuren justamente tener ese respaldo de legitimidad democrática de una dimensión política, no solamente de una dimensión jurídica. Claro, evidentemente veremos que hay algunas instituciones que precisamente porque requieren estar lo más lejos posible del poder político, no el Ejecutivo ni el Congreso intervienen en su designación. El otro tema ciertamente es el tipo de intervención, que es un poco ya, viene del nombre del tema que en esta oportunidad se está tocando, ¿no? Y es que una cosa es nombrar o seleccionar y otra cosa es ratificar. Y acá hay distintas posibilidades de modelos también. No necesariamente tienes que ratificar todo lo que venga del Congreso, digo, del Ejecutivo. Podrías tranquilamente plantear que la designación en primera instancia venga de otro organismo poder autónomo o de otro poder público y el Congreso ratifica, por ejemplo, ¿no? Ahora, acá incluso habría una tercera alternativa que podría ser no solamente nombrar y ratificar, sino incluso proponer, ¿no? Que digamos, ¿quiénes son los únicos que tienen legitimidad para proponer eventualmente candidaturas? Nuevamente, pasando al tema de la Contraloría, ¿no? Hoy por hoy el único que tiene esa competencia es el Poder Ejecutivo. Oye, pero ¿y por qué no eventualmente el Ministerio Público? Porque al final del día, y la Contraloría General de la República es casi un brazo técnico del Ministerio Público, en tanto que termina elaborando carpetas de control o sus informes de control termina siendo, digamos, prueba preconstituida en este tipo de investigaciones, nuevamente a nivel de hechos, no a nivel de argumento jurídico, porque justamente hay independencia precisamente y autonomía también por parte. Entonces, ¿por qué eventualmente no quizás la JNJ, que se dice mucho que solamente ve tema de abogados, ¿no? Porque veremos eso en un momentito, o sea, no necesariamente son abogados. Y sin embargo, la JNJ interviene en el procedimiento de designación, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no? Eventualmente, incluso el Poder Judicial. ¿Por qué no? La JNJ, el Poder Judicial y el Ministerio Público no terminan quizás interviniendo a través de propuestas en el procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, hay distintas formas de intervenir en el procedimiento de selección de altos funcionarios, pero veremos que ciertamente el Congreso tiene estas dos dimensiones, ¿no? Ratificación y nombramiento. En propuesta, evidentemente, no. Ahora, todos los organismos comunitarios autónomos, digamos, tienen miembros que son designados o ratificados por el Congreso de la República, no. ¿Dónde interviene el Congreso de la República? Respecto al defensor del pueblo, o de la Asamblea del Pueblo, respecto al Tribunal Constitucional, respecto a la Contraloría General de la República, respecto al directorio del Banco Central de Reserva y respecto, evidentemente, a la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Donde no interviene el Congreso de la República, el Poder Judicial, evidentemente, ¿no? Porque tiene el principio de imparcialidad, ¿no? Que los aleja del poder político, de independencia, disculpe. La imparcialidad es objetiva y subjetiva, está vinculada con la causa o la parte del proceso, la independencia del poder político. Entonces, ¿quién nombra a los jueces y fiscales, a los jueces de todos los niveles? La Junta Nacional de Justicia, previo procedimiento de selección, principios meritocráticos puros. Igual en el Ministerio Público, el titular de la acción penal, que también efectivamente tiene que estar ajeno en todo sentido del poder político. Por eso es que al final del día, cuando, en el caso, por ejemplo, de funcionarios que cometen delitos de función, existe esta figura, altos funcionarios que cometen delitos en el ejercicio de la función, existe esta figura del antejuicio político, para ver que justamente no hay una instrumentalización política del Ministerio Público para promover estas denuncias. Y nuevamente, ¿quién nombra, o en este caso, quién selecciona a todos los fiscales de todos los niveles? La Junta Nacional de Justicia. Entonces, en la Junta Nacional de Justicia tampoco interviene, ¿no?
el Congreso, al menos no interviene de manera directa. O sea, se crea una comisión especial por titulares de otros organismos públicos que se van a encargar justamente de seleccionar nuevamente el meritocrático a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Podría eventualmente el Congreso de la República intervenir? Si pudo haberlo hecho. No pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? O sea, hacer un híbrido entre lo que era el XNM y lo que es ahora la JNJ, y decir, mira, algunos serán por elección, otros serán designados por el Ejecutivo, otros serán designados por el Poder Judicial, otros por el Ministerio Público y otros por el Congreso. O tranquilamente, en vez de crear una comisión especial, podría haber previsto que, por ejemplo, sea una posibilidad de designación directa. Porque ahí hubiese sido un poco complicado por lo que decíamos hace un momento. Lo que se busca es darle algún grado de legitimidad democrática. Es que, por ejemplo, eventualmente el TC me designa a uno, el defensor del pueblo me designa a otro, el Contralor me designa a otro, el Poder Judicial a otro, el Ministerio Público a otro. Y claro, designa a cualquiera que no tiene, digamos, una carga política directa. Incluyo al Congreso, incluyo a el Poder Ejecutivo, que es un poco, en cierta medida, lo que ocurre. Pero Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, principio meritocrático puro y duro, porque pasa por un procedimiento de selección, por un proceso meritocrático puro, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, que está compuesto por 5 miembros, no por uno, realmente algunos y algunas congresistas parecen no tenerlo claro. Ellos provienen de distintas instituciones, ninguna del poder político. Viene del Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados de Lima. Ciertamente hay un proyecto de reforma constitucional para que sean todos los colegios profesionales que terminen eligiendo a ese tercer miembro, representantes de universidades públicas, representantes de universidades. Sociedad civil, no estás pensando en poder político. OMPE, como dijimos anteriormente, es designado su titular por la Junta Nacional de Justicia, previo concurso de méritos, la jefatura de RENIEC, igual. En el caso de los tres últimos organismos, como integran el sistema electoral, evidentemente tendrían que estar lo más alejados posible del poder político. Sin embargo, era reconocer, se escuchaban algunas propuestas de algunos especialistas también, que existen modelos en los cuales los tribunales electorales están compuestos por personas que son propuestas por las propias organizaciones políticas o que tienen cierta participación del poder político en la conformación de esos tribunales. Nuestro modelo constitucional lo que procura es optimizar el principio de independencia y también, evidentemente, de imparcialidad en la medida, sobre todo del Jurado de Elecciones, que se reconoce su naturaleza de órgano de impartición de justicia, ¿no? En tanto que es el supremo intérprete en materia electoral, es un órgano. Es por ello que justamente se ha procurado a estos organismos judiciales autónomos alejarlos de cualquier tipo de interferencia por parte del Congreso. En el caso de la Defensoría del Pueblo, uno podría tratar de entenderlo, en tanto que no tiene poder coercitivo, en realidad no hay mucha, digamos, implicancia que pueda su titular ser designado por el Congreso, más allá de que todos estos sean efectivamente autónomos, ¿no? Una vez que te nombran, tienes plena autonomía, pero digamos un poco para tratar de ello. Al final del día, el defensor del pueblo lo que hace es defender los derechos de todos los ciudadanos y velar por la correcta prestación de servicios públicos, directa vinculación con la ciudadanía que requiere una legitimidad democrática. En el caso del Tribunal Constitucional, terminas declarando la inconstitucionalidad de leyes, y las leyes provienen de un Congreso que a su vez proviene del voto, que son integrados por gente que proviene de voto popular. No solamente es un tema de garante de la Constitución, que es la función democrática más clara que puede existir, no solamente tutela derechos fundamentales, sino que al final del día controlas con efectos generales, clase general, las normas que provienen de un órgano democrático, o digamos de una que tiene legitimidad democrática de origen. En el caso de la Contraloría General de la República, bueno, en realidad es porque tranquilamente la Contraloría General de la República podría dejar de ser un organismo judicial autónomo y terminar siendo un órgano adscrito al Congreso, bien, y porque al final del día, o del Ministerio Público, claro está, y porque al final del día, si bien es cierto, por ley ha tenido
quiere, se le ha otorgado la potestad sancionadora, porque eso no se decanta directamente, o sea, digamos, no está expresamente previsto en el artículo 82, sino que ha sido atribuido por ley. No tienes pues una sanción que repercute en funcionarios con voto popular. Tú no puedes atacar ni siquiera a través de responsabilidad funcional a alguien que tenga la prerrogativa del antejuicio. Bueno, en el caso del BCR y de la SBS, pasa fundamentalmente porque si bien son OCAs, están muy vinculados al quehacer económico, tema del sector, ciertamente del Ejecutivo, por ello ellos intervienen designando y el Congreso ratificando o por lo menos eligiendo a algunos miembros, lo veremos más adelante, del directorio del BCR. Y porque al final del día el Congreso termina ejerciendo control político de justamente cómo se maneja la economía, en tanto que es un sector del Ejecutivo. ¿Cuál es el parámetro constitucional? Un poco lo veremos de rasgo, por el caso del Contralor, justamente lo decíamos, ¿no? La Constitución refiere que es propuesto por el Ejecutivo, es por 7 años, porque lo que buscan es que no dependa justamente de este sentido estricto de ese Ejecutivo, por eso trasciende el periodo constitucional y puede ser removido por el Congreso por falta de año. Al artículo 82 lo que te dice es únicamente el Congreso. El sentido común nos debiera llevar a pensar a que si es un organismo autónomo, debiera darle la mayor legitimidad democrática posible y que en todo caso debiera ser el Pleno el que designe a este alto funcionario. Sin embargo, ya veremos que eso no ocurre y por eso hay proyectos de reforma constitucional que proponen justamente precisar o establecer que sea el Pleno del Congreso que se encargue de designar al Contralor. Y ahora bien, lo cierto es que por ejemplo acá dice propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo tranquilamente podría mandar una sola propuesta, no tenía por qué mandar 3. Pero se ha dado que ciertamente a veces mandaban más de uno y que el Congreso elija entre ese. En el caso del BCR, efectivamente, tenemos que el directorio está compuesto por 7 miembros, el presidente de la República, bueno, es el que terminará designando a 4, entre ellos a su presidente, y el Congreso ratificará al presidente, no a los 4, sino al presidente. Y elige a los otros 3 miembros del directorio. Nuevamente, acá dice el Congreso, no dice el Pleno, no dice la Comisión Permanente, pero si se alude a la institución, debiera pensarse que es digamos, a propuesta, a una competencia de Pleno, cosa que no es así. También son elegidos por el mismo periodo constitucional por el cual es elegido el Ejecutivo y el Congreso. Y que también evidentemente pueden ser removidos por falta. Pero acá es un tema bien interesante. Se dice, oye, si eliges a los 3 con mayoría, el número absoluto, el número legal de sus miembros, debiera entenderse que son las competentes. En el caso de la SBS, igual designa el Ejecutivo y el Congreso ratifica. Tema interesante, ¿no? Porque saluda el término de designación, no selección, de tal manera que el Ejecutivo no tendría por qué hacer un concurso público de méritos para ver a quién coloca en el Banco Central de Reserva y a quién coloca como SBS. Igual son designados por el mismo periodo constitucional y nuevamente acá una vez más se utiliza el término el Congreso. No precisa si es el Pleno o la Comisión Permanente en este precepto constitucional. Sin embargo, el 101 sí señala que es una atribución de la Comisión Permanente, no del Pleno siquiera, ¿no? La Comisión Permanente, designar al Contralor General de la República o ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y del superintendente de banquista. Entonces, en este tipo de competencias, nuevamente vemos cómo, pese a que la Constitución alude al Congreso y que debiera pensarse que es el Pleno, la propia Constitución entiende que esa competencia puede ser asumida por la Comisión Permanente. Lo cual se ha solido entender que para un titular de un organismo comunitario autónomo y para el presupuesto que se maneja y las competencias que, en el caso de la Contraloría, que ha incrementado su presupuesto porque ha asumido más competencias, y por las competencias que tiene el BCR y el SBS,
debiera en principio, pero es un poco lo que dice la Constitución. En el caso de la Defensoría, acá sí ya es una referencia directa al Pleno, porque entienden que se requiere una legitimidad democrática de origen mayor, bueno, nuevamente, aunque indirecta ciertamente, se prevé justamente que tiene que ser elegido por no menos de los 2/3 del número legal del congresista, o sea, de 87. Una de las cosas por las cuales es sumamente complicado terminar teniendo, va redundancia, y el consenso suficiente para designar a un defensor. Y en el caso del defensor es más complejo porque es un cargo unipersonal. En el caso del TC, es un órgano colegiado, son 100. Ahí, digamos, puede haber un tipo de negociación política eh, en tanto y en cuanto no haya ningún tipo de prebenda de por medio, no tendría por qué ser satanizada. Eh, pero en el caso de la Defensoría no, es solo uno. Y justamente pasemos a lo que es el TC. En el caso del TC, justamente también son designados por el Congreso de la República, nuevamente con 2/3, o sea, necesitas 87 votos, ¿no? Y claro, si se precisa que si es un juez o un fiscal, no podrá ser designado si es que no ha dejado el cargo con un año de anticipación. También son evidentemente elegidos por un periodo de 5 años. Es más, ayer justamente ya se daba cuenta que el periodo del magistrado Fernando Costa había vencido, y en tanto que había vencido, el general Williams, presidente del Congreso, ha pedido a los grupos parlamentarios que eventualmente designen a su respectivo representante para que se pueda iniciar el trámite para el reemplazo del doctor Ferrero. Es más, si ustedes eventualmente revisan la jurisprudencia del TC, desde septiembre en adelante ya el doctor Ferrero casi no participa de las audiencias, precisamente porque también está asumiendo que su periodo ha concluido, lo cual hace que, por ejemplo, sea mucho más complicado que demandas de inconstitucionalidad sean declaradas fundadas, porque requiere 5 votos y ahorita materialmente tendría su pleno de 6. Convencer a 5 de 6 de que una norma es inconstitucional es bastante más complicado. Más aún con un TC como el actual, que sí, desde nuestro punto de vista, está siguiendo casi a pie juntillas el principio de que la inconstitucionalidad de una norma es la última ratio. Y es más, incluso está, salvo este caso de Sunedo, está yendo casi más a blanco-negro. O sea, no está ni siquiera recurriendo a la técnica de las sentencias interpretativas manipulativas o sentencias interpretativas a secas, si se quiere, sino que simplemente lo analiza a la luz de los principios y si hay una posibilidad, si se quiere, de una interpretación válida, la deja ahí. Entonces, eso poco el panorama. Ahora, ¿qué dice el reglamento del Congreso? Bueno, poco o nada. Lo único que dice el Congreso justamente es dar cuenta o sintetizar en cierta medida lo que dice la Constitución, ¿no? Respecto justamente al tema del BCR, la SBS y el Contralor en el caso de la permanente y en el caso del pleno, evidentemente, de Defensor del Pueblo y el TC. Quizás lo nuevo de este artículo 93 es que sí permite que, por ejemplo, no tengas que llevar a cabo, por no sé, pues una sesión especial para del Pleno, por ejemplo, para designar al defensor o hacer la votación de los nuevos miembros del TC. Puede ser simplemente un punto más de la agenda del Pleno regular. Asimismo, también permite justamente la posibilidad, aunque esto no se ha dado, que las votaciones se puedan llevar a cabo de manera secreta y por cédula. Sin embargo, no hay ninguna norma que así lo prevea de manera expresa. No hay una norma que te diga respecto a una entidad específica que la votación tiene necesariamente que ser secreta. Que debiera darse, podría ser. ¿Haría más engorroso el procedimiento? Sí. Algunos decían que, por ejemplo, en el caso del TC, para evitar las repartijas, ¿no? Debiera justamente implementarse el voto secreto. Pero bueno, lo cierto es que no existe un mandato expreso para ello. ¿Qué nos dicen las leyes sobre esto? En el caso, por ejemplo, del defensor del pueblo, claro, evidentemente, y acá viene un tema, un poco lo que comentamos al inicio, es
que podría eventualmente controlar la jurisdicción constitucional. El Congreso lo único que en principio tendría que asegurarse es que los altos funcionarios cumplan con los requisitos que prevé la Constitución y la ley. Pues en el caso del defensor o defensora, tienes 35 años, eres abogado. En su momento hubo proyectos de reforma constitucional en el Congreso, bueno, ya desde antes, ¿no? Pero en el Congreso 2016-2019 ya hubo, incluso tuvo un proyecto de dictamen que lamentablemente no llegó a ver la luz, para decir, oye, ¿por qué soy abogado? Y bueno, y gozar la reconocida reputación, integridad e independencia. ¿Y cómo mides, cómo evalúas ello? ¿No? O sea, podrías terminar más cuestionando ante la Constitución Constitucional que se ha designado a un alto funcionario que no cumple con los requisitos de reputación, integridad e independencia. Recordemos que al final del día los procesos de amparo son procesos predominantemente subjetivos donde se tutelan derechos fundamentales sobre todo. Ganó esos procesos abstractos donde yo simplemente voy a avalar principios generales, ¿no? Que muchos se han tratado de recurrir a que los principios generales entran bajo la modalidad de derechos difusos. Hay que, creo yo, tener un poco de cuidado. Pero bueno, también te permite justamente la reflexión del defensor por una sola vez. Y claro, a lo que sí te dice es que si termina el periodo, igual tienes que continuar en el cargo hasta que se suma su sucesor. Por eso es que justamente hemos tenido más de una oportunidad de defensores interinos por mucho tiempo, ¿no? Aunque también te da la posibilidad de renunciar, como ocurrió justamente con el doctor Walter Gutiérrez. Ahora, en el caso de, digamos, si quiere, de los plazos, bueno, efectivamente tienes que llevar a cabo la elección 60 días antes de la expiración del mandato, cosa que lamentablemente no ocurre. Y acá sí te dicen, ojo, para tal efecto, el Congreso tiene que designar a una comisión especial integrada entre 7 y 9 congresistas. No es que es uno por grupo parlamentario. Eso, veremos más adelante, existe para una institución, no en todas las instituciones. Y te dicen, respetando en la medida de lo posible la proporción de cada grupo parlamentario y la pluralidad, respetando en la medida de lo posible. Aquí es a lo que voy, ¿no? Porque justamente en esta última conformación se ha dicho, ¿cómo es posible, no, que el grupo parlamentario tenga dos miembros y por qué no están presentados todos los grupos parlamentarios? Bueno, porque la ley orgánica es de 7 a 9 y que respete la proporcionalidad. Si hay un grupo parlamentario que tiene evidentemente más miembros que todos los demás, tiene todo su derecho a tener más de un miembro en esa comisión especial. Y porque al final del día son solo 7 o 9, no hay más. Y si hay más grupos parlamentarios, se tendrá que aplicar proporcionalidad. Ahora, ahí viene también otro tema, ¿no? ¿Qué debe primar, proporcionalidad o pluralidad? Entonces, y ahí es un tema más de manejo de la mesa electoral. Entonces, en lo personal, la comisión especial termina siendo, dentro de todo, como otras comisiones en las cuales lo que rige primero es proporcionalidad. Aparece un número y en función del número dices la proporción y en función de eso lo metes. Y eso ocurre con cualquiera de las comisiones ordinarias y también incluso con. Ahora bien, ahora tienes dos modalidades. La modalidad ordinaria, justamente dice que la comisión especial selecciona entre 1 y 5 candidatos, pero ciertamente publicas en el peruano la convocatoria para las propuestas. No es lo mismo propuestas que candidaturas, ¿no? Salvo que diga, salvo que uno entienda que uno se propone a sí mismo. Sí regula la modalidad ordinaria para la posibilidad de presentar tachas. Evidentemente, si hay la posibilidad de tachas, tiene que haber un cronograma. Un cronograma para la presentación de tachas, que tienen que estar debidamente documentadas, y evidentemente un plazo para resolverlas. Entonces, por ejemplo, ni siquiera la modalidad ordinaria te regula, por ejemplo, las entrevistas. Ni siquiera en este extremo, al menos, te regula la figura, por ejemplo, de entrégame tu CV, públicame tu CV documentado.
la ley no lo dice y no hay una resolución legislativa que apruebe el procedimiento especial para ello, en medio de aquí un juez constitucional podría establecer o exigir que eso ocurra. O sea, no puedes exigirle al Congreso que no es un dato directo que apruebe una resolución legislativa que apruebe una norma. No, por el proceso de cumplimiento no procede para exigir la aprobación de una ley. Existe para eventualmente exigir la reglamentación de una ley, porque hay plazos dentro de esa ley para reglamentar, pero en el caso de las resoluciones legislativas, recordemos que las resoluciones legislativas que forman parte del procedimiento de selección, pues son parte del reglamento del Congreso y tienen rango de ley orgánica. Y hay que tener cuidado. Otra cosa es que, que al principio debiera modificarse la ley para que haya un desarrollo más detallado del procedimiento de selección, algo similar como ocurre con el artículo 8 de la ley orgánica del TC, sí, pero al día de hoy, en el caso de Defensoría del Pueblo, mucho. En el caso igual de la modalidad especial, ¿no? Dice justamente que al final del día, pues, en el caso del defensor del pueblo, tiene la posibilidad de establecer la modalidad por invitación. Esta comisión especial podría tranquilamente retomar la modalidad por invitación y, en principio, bueno, no la comisión especial, sino la Junta de Portavoces. Si la Junta de Portavoces determina que sea por invitación, ya está. Ya está. O sea, no podría decirme que la modalidad por invitación es inconstitucional, porque no lo es. Otra cosa es que tú me puedas decir, oye, pero ¿por qué? Tú no puedes decir habitualmente, oye, pero hay mejores que los que han invitado. Sí, puede haber mejores que los que han invitado, pero no es especial. Es la ley. ¿Verdad? Ahora, acá lo que ciertamente te regulan también es que la votación se lleva a cabo en el orden que propone la Comisión Especial y candidato por candidato. Y claro, si no logran los candidatos propuestos en la Comisión Especial, ninguno de ellos, 87 votos, tendrás un plazo de 10 días para seguir planteando propuestas. Nuevamente, el caso de la Defensoría del Pueblo no es en sí mismo un concurso público de méritos. ¿Habrá que eventualmente evaluar reformar la ley orgánica de la Defensoría? Quizás. O quizás sería lo más recomendable. Pero lo cierto es que a día de hoy es lo que hay. Ahí habría que ver. En el caso del Contralor, como dijimos, la ley orgánica no dice mucho. Simplemente te recuerda que efectivamente puede ser removido y también, evidentemente, y que te designa el Congreso. Acá ni siquiera en la ley orgánica se toma el trabajo de señalar que es la Comisión Permanente del Congreso, simplemente dice el Congreso. Acá sí hace un copy-paste de la Constitución. En el caso del BCR es casi lo mismo, ¿no? Solamente te recuerda, bueno, pues te dice lo mismo, 5 años, ¿no? El Congreso ratifica al presidente del BCR y designa a los restantes por mayoría absoluta, efectivamente, sus miembros. En el caso de la SBS, igual casi no tenemos absolutamente nada, solamente se ratifica el hecho de que el nombramiento compete al Poder Ejecutivo y es ratificado por el Congreso de la República. Entonces, y por eso a mí me parece peligrosa la tendencia del Congreso de querer suprimir cualquier competencia del Ejecutivo en designación de otros funcionarios, sino yo lo hago todo. Digo que una justamente adecuada distribución de funciones y colaboración entre el Poder Ejecutivo. Claro, nuevamente te dice justamente también que tienes 60 días posteriores al cese si es que el superintendente no completa su periodo. Y ya venimos justamente acá el caso de TESI. Terminó generando incluso hasta una disolución del Congreso en un procedimiento de selección, ¿no? En 2019, y que les guste a algunos y a otros no. La sentencia en TESI tiene carácter de cosa juzgada y no se va a poder quedar nula. Y acá nuevamente te dice ciertamente que el Pleno del Congreso, para tal efecto, designa una comisión especial integrada por un representante de cada grupo parlamentario. Vean la diferencia con la selección, con la comisión especial para designar al defensor, que era entre 7 y 9. Acá sí es uno por cada grupo. ¿Cuáles? Los que hay en ese momento. Y acá también hay una precisión, porque hay unos que muy astutamente han querido decir, mira, pero mi grupo parlamentario se constituyó después que se creó la comisión especial. Oye, aumentame un espacio para entrar, un momentito. Se crea la comisión especial y el número de miembros que va a tener esa comisión especial es lo que haya en ese momento. Del grupo parlamentario que hay en ese momento, señores. A que después te quieras
partir y hacer de un grupo parlamentario de 3 piñas, te quedas sin uno. Entonces, y es esta comisión especial la que propone al Congreso un reglamento del proceso de selección, que ciertamente tiene rango de resolución legislativa, ciertamente forma parte del reglamento del Congreso de la República, ciertamente como tiene, digamos, el estatus de, aparte del reglamento del Congreso de la República, necesitará 66 votos, pero es para cada proceso. Entonces ustedes verán que, por ejemplo, el proceso fallido del Congreso Extraordinario 2020-2021 tuvo una resolución legislativa y este nuevo, que terminó con la designación de 6 de los actuales miembros del TC, tuvo otra resolución legislativa, que incluso, por ejemplo, la resolución legislativa 001-2021-2022 establecía de manera expresa el plazo, luego de la aprobación de ese reglamento de selección, que tenía la Comisión Especial para aprobar su cronograma. Pero esto es lo que está a nivel del ley. Nuevamente, te dice el reglamento, establece los criterios objetivos para calificar el requisito de solvencia moral e idoneidad moral. Un poco complicado objetivar conceptos jurídicos indeterminados, pero eso es lo que te dice la ley. Ahora, un tema importante es que, por ejemplo, el TC, que para el caso del TC sí requiere concurso público. Ahí no hay posibilidad ya de modalidad por invitación, como ocurría con la, digamos, la redacción anterior de la ley orgánica del TC, o como ocurre nuevamente con la Defensoría del Pueblo, o, por ejemplo, en el caso del directorio del BCR, ni siquiera te dice si va a ser por concurso, si va a ser por invitación, no te dice nada, simplemente dice que el Congreso lo designa, y el artículo 93 del reglamento del Congreso tampoco señala absolutamente nada del tema. No, por eso que, por ejemplo, fue la Junta de Portavoces la que terminó acordando quiénes iban a ser los miembros del directorio y no recuerdo si fue el pleno de Trujillo o Cajamarca, terminaron designando. Ahora bien, justamente, ¿cuál es el primer paso? Efectivamente, tienes que publicar la convocatoria a concurso público de méritos en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación. Ahí vas a tener que colocar el cronograma y los requisitos de la presentación de candidatos. Y acá viene también un tema importante, porque si bien es un concurso público de méritos, no solamente van a poderse presentar los que están interesados en participar, o sea, los candidatos, pues, sino que también, no los congresistas, pero sí, por ejemplo, los colegios profesionales o las facultades de Derecho podrían terminar proponiendo, ¿no? Algunos candidatos. Claro, se entiende que evidentemente ese candidato o candidata que va a ser propuesto tendría que previamente haber aceptado ser propuesto como tal. También, efectivamente, se presenta, justamente se van a tener que colocar las hojas de vida de los candidatos, nuevamente porque estamos dando un concurso público de mérito. ¿Para qué? Para la formulación de tachas. El periodo 10 días hábiles. Nuevamente tienen que estar motivadas y debidamente documentadas. Claro, el tema es que ciertamente tiene su plazo para resolver las tachas y de 10 días hábiles, pero hay una exigencia de motivación, sí, pero no puedes apelar. Claro, sobre la base que no puedes apelar, hay quienes han eventualmente planteado la posibilidad, bueno, como es inapelable, en consecuencia no hay vía previa, y como no hay vía previa, si me denegaron una tacha, puedo irme pues a la jurisdicción constitucional a cuestionar la resolución que me deniega la tacha porque no está debidamente motivada. En tanto que te exigen motivación y en tanto que te dan legitimidad para obrar activa en un procedimiento, en este procedimiento específicamente en etapa de tachas, particularmente creo que ese extremo sería. Eso están las tachas. Acá también sí se regula la figura de la entrevista personal, ¿no? Para evaluar la trayectoria, ¿no? Personal, académica, profesional, casi como ocurre con las entrevistas que hace la JLJ, en el caso del procedimiento de selección de jueces y fiscales, también en el caso de ratificación, por ejemplo. Y refiere justamente también sobre su posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso como sistema democrático. Acá hay bueno, también te alude el tema de la idoneidad moral, pero claro, acá el tema es que en la práctica este tema de posición sobre temas de relevancia nacional casi linda con el adelanto de opinión. Recordemos que es extraordinario, este Congreso, casi te terminaban preguntando sobre leyes que ya había aprobado el Congreso y que probablemente de haber sido de ser elegidos o elegidas, iban a tenerse que pronunciar, ¿no? Y en el tema de la idoneidad moral, para el cargo, el tema de la moral siempre es algo valorativo, siempre es algo subjetivo,
O sea, lindas con, o cuál es tu posición sobre el tema de ideología de género, o enfoque de género, en realidad, porque no existe ideología de género, para ser más preciso, existe, de vuestro punto de vista, ¿no? Respecto a las posiciones diferentes. Entonces, ¿cuál es tu posición sobre el matrimonio igualitario, el consumo de drogas? Y termina justamente convirtiéndose en una carga valórica muy, muy grande. Eh, Luego, efectivamente, te aluden a que tienes que llevar a cabo la selección a la luz de principios de igualdad y no discriminación, ¿no? Algunos planteaban alternancia, ¿no? A través de procedimientos transparentes, imparciales y de meritocracia. Claro, dice el reglamento, ciertamente establece la criterio de evaluación y el porcentaje asignado a cada uno de ellos. Es el reglamento justamente el que terminará regulando la exigencia o no de publicar los resultados de la votación o la motivación de la puntuación. Porque a nivel legal lo que te dicen es que tienes que motivar las acciones de tacha, ¿no? Que tienes que motivar, si se quiere, cada, cada puntaje que tú le das en cada rubro de la entrevista. Eso va a estar en el reglamento. Pues cada reglamento para cada procedimiento de selección es distinto. Vamos a ver qué reglamento sacan en el caso de la selección del reemplazante del doctor Farré, ¿no? Y claro, luego efectivamente te dicen, acá luego te viene la motivación del puntaje a secas. Se concluye la selección, la Comisión Especial publica la lista de candidatos aptos e informa al presidente del Congreso con un informe donde se establece la motivación del puntaje otorgado a cada postulante. Pero te dice, e informa al presidente. Acá viene el tema de la coma, ¿no? Entonces, la Comisión Especial publica el listado de actos e informa al presidente del Congreso con un informe donde se establece la motivación. ¿Se publica la motivación o eso es lo que se tiene que informar al presidente del Congreso? La motivación, pero lo único que colocas es y lo único que estás obligado a publicar es la lista de candidatos. Bueno, pero evidentemente si estamos hablando de procedimiento transparente y procedimiento meritocrático, la exigencia es que lo que quieres hacerlo en puntaje final o rubro por rubro, está a nivel de negociación. El presidente del Congreso, ciertamente, luego de 5 días de haberlo recibido, ese informe terminará convocando al Pleno para una selección y que tendrá que ser votados justamente en ese periodo y de acuerdo al orden de mérito, ¿no? O sea, no vas a votar en paquetón, votas uno por uno. Acá no es que, como se planteaba en algún momento, que si no logras tener los 87 votos por modalidad de concurso público pasarías a la modalidad de invitación. No, simplemente, si no lo haces, tendrás que eventualmente convocar a otro concurso público. También está la regla de que las sesiones de la Comisión Especial son públicas y que la Contraloría efectivamente va a examinar las declaraciones de ingresos, bienes y rentas y también de la gestión de intereses, ¿no? De declaración de prevención de conflicto de intereses, ¿no? Pero, justamente, solamente pone el resultado de su examen, digamos, de su evaluación en conocimiento de la Comisión Especial, es decir, no termina siendo ese informe vinculante. Va a tener al final del día la Comisión Especial que determinar qué es lo que hace con ese resultado del examen de esa declaración jurada. Si hubo omisión, no hubo omisión, qué valor le otorgan a ellos, es un tema que depende de la Comisión Especial. Entonces, y finalmente, tenemos que, en caso, como ocurrió con los 6 magistrados, haya mandatos que venzan de manera simultánea, la norma establece que el reemplazo se da en la antigüedad de designación. ¿Cómo se determina la antigüedad de designación? ¿Quién fue? Digamos, qué votación se dio primero, o en su defecto, la del magistrado que tenga mayor antigüedad en la colegio. Y es un poco, digamos, a grandes rasgos, lo que constituye, por decirlo de alguna manera, este procedimiento de selección de altos funcionarios a cargo del Congreso de la República. Igual, digamos, habrá que ver qué terminan los procesos de amparo, específicamente en el caso de la Defensoría, por el caso de la constitucionalidad se cayó, y si es que esto llega al TCI, por ejemplo. Y cuál va a ser la posición nuevamente, porque están queriendo buscar que este nuevo intento para designar al representante de la doctora Rebollar, que está como interino,
se vuelve a suspender o no, y si el Congreso va a ejecutar esa eventual decisión. Habrá que estar atentos, pero nuevamente reiterar mi agradecimiento a Enfoque Derecho y al doctor Albán por esta iniciativa y por esta invitación, y a ustedes por su atención en esta oportunidad. Muy buen día.